lanzó su candidatura encaramado sobre un tractor, prometiendo además un gobierno con esas cualidades que creo que la opinión popular le atribuye a los orientales como él: honradez, tecnología y trabajo, y que la casta política dominante en un mal cálculo estimó que era imposible que le ganara a Mario Vargas Llosa, y eso fue precisamente lo que le ocurrió. Alberto Fujimori derrotó a Vargas Llosa y derrotó a la poderosa coalición de derecha que lo respaldaba. Y luego, ¿qué hizo? Dio el golpe de Estado, implementó el shock económico que era parte del plan de gobierno de su rival político y reencaminó la economía peruana sentando las bases de un crecimiento económico y de un bienestar económico que alcanzó las 2 décadas siguientes, ¿correcto? Y luego con mano dura, con una política de mano dura y una nueva constitución, derrotó a Sendero Luminoso. Pero también hay que decir que el quehacer político de Alberto Fujimori estuvo signado desde el inicio por deshonestidad e ilegalidad, porque no podemos olvidar esa historia del bacalao, ¿no? La intoxicación para no presentar su plan de gobierno, o todo el tema de la ropa donada del Japón que su familia festinó. Y esas son las primeras líneas escritas en la historia del lado B de Alberto Fujimori en el poder y que el fujimorismo pretende reescribir. Ayer Kenji Fujimori habló de errores. En medio del dolor también hubo pronunciamientos políticos y Keiko Fujimori dijo que su padre había sido encarcelado injustamente y sentenciado sin pruebas. El reverso de la moneda en realidad, y que ni siquiera el más desapasionado medio extranjero ha podido soslayar porque son hechos concretos y reales, lo constituyen pues la corrupción rampante en el gobierno de Alberto Fujimori. Además, un cogobierno con Vladimiro Montesinos, la violación sistemática de los derechos humanos. Él se declaró culpable en el delito de corrupción, no lo olvidemos. Y además, el acelerado deterioro de la institucionalidad democrática, todas las instituciones cooptadas por un Fujimori autoritario, de la mano de una prensa también comprada, y con una prensa hecha a la medida, la infame prensa chicha, ¿no? Una prensa doblegada para que no investigue, para que no denuncie, para que no cuestione y para que habilite una nueva reelección ilegal, inconstitucional y fraudulenta. El lado A y el lado B del fujimorismo, con Alberto Fujimori, con Lorena Ormeño. Bueno, Arturo, ¿tú te imaginas a dónde vamos a ir? Todavía Ni idea. Secreto total. Cuando lleguemos, ahí te vas a dar cuenta. Una misteriosa sonrisa dominaba el rostro de Alberto Fujimori aquel 6 de noviembre que cambiaría su vida personal y política. Estamos a 20 kilómetros de Lima. 10 kilómetros del Callao. Finalmente ya estamos. Era 2005 cuando sorpresivamente apareció sobrevolando Lima en tránsito de Tokio a Santiago de Chile tras permanecer 5 años prófugo en Japón, huyendo de acusaciones por corrupción y crímenes contra los derechos humanos en nuestro país. Y volvía a Sudamérica con una descabellada idea. Entrar a la selección con fuerza, respondiendo a la multitudinaria convocatoria del pueblo peruano. Pero fue su peor cálculo político. Al llegar fue detenido y luego extraditado al Perú, donde pasaría 16 años preso. Rechazo los cargos, totalmente. Soy inocente. Amado y odiado, quien fuera rector de la Universidad Agraria y un tímido moderador de un programa del Canal del Estado, cambiaría la historia de un país a finales de los 80 devastado por la hiperinflación y el terrorismo. Yo lo he conocido desde el inicio, cuando éramos soñadores. Ambos soñábamos en sacar al país
adelante, un país con tantas posibilidades. Era un país paria, inelegible, inviable. Entonces eso nos convocó a analizar el país y él sacó la conclusión de que con este tipo de representantes como Alan García y todos, no vamos a llevar a ningún lugar nuestro país. Y él dice, tenemos que participar en política. Finalmente, faltando un día apenas para el cierre de inscripción, se presenta a las 7 de la mañana en mi casa y me dice, te doy una buena noticia. Hemos logrado que acepten nuestro partido Cambio 90. Nosotros podemos vivir mejor. Marca el 90, el símbolo del cambio. ¿Fue acaso el desencanto por los políticos tradicionales lo que logró lo impensable? El respaldo popular al ingeniero agrónomo Alberto Kenya Fujimori, un hijo de inmigrantes japoneses de pocas palabras que parecía llevar su hogar con la disciplina de un samurái. Yo trabajaba en un sitio, en Miraflores, con un escritorio que daba a la puerta. Y por la puerta entraba gente de Huaycán. Oiga, ¿ya ha visto usted al chinito? Fue el chinito, hermano. Hay un chinito con un tractor. Dije, ¿te estás loco? ¿Qué le pasa? ¿Qué chinito con un tractor, por favor? Ese era Fujimori. Cuando yo comienzo a ver las encuestas y veo que ese extraño personaje comienza a subir, digo, cielos, este es un fenómeno peruano extraordinario. Este folleto nace cuando yo veo que está en ascenso Fujimori. En 3 días de Semana Santa me encierro y escribo esta cuestión que está acá. ¿Por qué le encantó el silencio? El tsunami sigue al terremoto. Entonces hay un silencio sísmico, como que la sociedad está callada, está sometida a un momento de violencia brutal por el terror. Están todos en silencio hasta que comienza la posibilidad de hablar. ¿Y él representaba eso? Él representaba eso. El tsunami Fujimori arrasó con el candidato Mario Vargas Llosa en un triunfo sellado desde el debate presidencial. Tengo aquí una publicación para ser distribuidos el día de mañana. Aquí se dice que el doctor Vargas ha ganado este debate, que aún no termina. ¿Cómo han progresado las comunicaciones en el mundo? Si las cámaras pudieran enfocar. Fujimori se convirtió en el presidente número 107 e inició su gobierno con un paquete de reformas para sacarnos del abismo. Leyes para promover el empleo. ¿Quién se va a oponer? Tenemos 0 empleo. Leyes para promover la inversión. 0 inversión. No había confianza en el país. Leyes para luchar contra el terrorismo y el narcotráfico. ¿Quién se va a oponer? Estamos en un país en caos. Y leyes para reforma del Estado. Con esa delegación de facultades se hicieron más de 150 leyes que cambiaron el país. Ese es el inicio del buen gobierno de Fujimori. Él representa la insurgencia de los marginales y es el tipo que tiene una conexión especial con los sectores populares y sobre todo con lo que se llamaría después el capitalismo popular, que forman Gamarra, que forman los pueblos jóvenes, las asociaciones vecinales, todo eso. Eso estaba sin representación política en el Perú y hasta ahora lo está. Y es que ni sus detractores pueden negar que el cambio de política económica sentó las bases para salir de la ruina. El trance, sin embargo, fue duro. Dejó el escalofriante recuerdo de su ministro de Economía, anunciando el shock que juró no iba a aplicar. El kilo de azúcar blanca, que solo se conseguía a 150.000 intis, costará a partir de mañana 300.000 intis. El pan francés, que esta tarde costaba 9.000 intis, costará a partir de mañana 25.000 intis. Que Dios nos ayude. La medida brutal pero efectiva redujo la hiperinflación de más de 2 millones a un dígito que se mantiene hasta hoy. Faltaba la lucha antiterrorista que Fujimori usaría para justificar el autogolpe del 5 de abril de 1992. Disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. Segundo, reorganizar totalmente el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura
el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Ministerio Público para una honesta y eficiente administración de justicia. Pero no fue un paso apresurado. La ruptura del orden constitucional se preparó y guardó bajo 7 llaves. ¿Estuviste en la redacción de ese discurso también? Estuve en la redacción, pero en principio nadie podía salir de Palacio, ni los camarógrafos. Yo sabía que iba a llevar el mensaje, ¿no? Y salió a las 10, después de una serie de pruebas. Y te voy a contar una anécdota interesante. No teníamos teleprompter en el sotanito ese que hay de Palacio. Improvisaba con una cámara, un rollo de papel que corría y Fujimori lo leía frente a un televisor. Ese era un teleprompter de chicha. Artesanal. Disolver. 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 Sí, no. Y movía las manos. Tú no le decías, presidente, hay que moverlo así, hay que hacer así. Él más bien te enseñaba. Yo ponía el texto y él ponía todo, el arte histriónico. Y con las calles llenas de militares y los medios de comunicación intervenidos, su aliado y primer vicepresidente se alejó. Si las cosas iban avanzando bien, ¿por qué el presidente Fujimori decide dar un golpe de Estado? Yo creo que la participación de su asesor ha sido fatal, porque Vladimir Montesinos. Desde un primer momento le dice, el gobierno se puede gobernar siempre y cuando tengas apoyo y mayoría en el Congreso. Sin mayoría en el Congreso estás atado de manos. Y le dice, ¿qué hacemos? Hay que aliarse con las Fuerzas Armadas. Y es así que quien asume la jefatura del país resulta ser su asesor. Usted se aleja y lo ungen a usted como presidente, cumpliendo la ley, ¿no? Constitución, claro, porque lo primero que hago es, al enterarme que se da un golpe de Estado y al ver que en el Perú apoya un 70-80%, yo acudo a los organismos internacionales. Pero yo estaba lejos de saber que el asesor del presidente era agente de la CIA de Estados Unidos. El Perú tenía la más alta inflación mundial en ese momento. Y el movimiento terrorista más fuerte y más tremendo que había a nivel mundial. No hay que olvidarse que Fujimori dio el autogolpe en abril del 92 y tiene la suerte de que en septiembre cae Abimael. O sea, justifica el autogolpe. El 12 de septiembre de 1992 era capturado Abimael Guzmán, el cabecilla del grupo terrorista Sendero Luminoso, responsable de más de 200 masacres que costaron la vida de más de 32.000 hombres, mujeres y niños peruanos. Cayó con su cúpula sangrienta, bebiendo y bailando, mientras millones huían de sus tierras para salvar la vida. Abimael Guzmán, capturado. Ustedes lo pueden ver ahí con el traje a rayas. ¿Pero por qué ese traje a rayas? En el Perú no se usa ese uniforme para los presos. Pero como esto es tan común y se ve en las películas, pensé que era muy ilustrativo que se le presentara detrás de una reja para indicar que finalmente Sendero estaba siendo derrotado. Pero si bien se descabezó a Sendero Luminoso, la lucha antisubversiva era manchada por denuncias de abusos contra los derechos humanos. Los más conocidos atribuidos al grupo paramilitar Colina, sindicado por la desaparición de estudiantes de La Cantuta y la matanza de Barrios Altos, entre ellos un niño de 8 años. Cuando entro le encontré a mi hijo sentado en una puerta con la escoba en la mano. Lo miré, lo cargué y comencé a agarrarlo, a besarlo, hijito, nada, ya todo. Comenzó mi hijo a botar sangre por la boca y cuando lo miré, que acá tenía un hueco. Pero viajando por todo el país, bañándose en las guaringas o inaugurando 12 colegios en un día, Fujimori seguía teniendo apoyo popular. Esto de autoritarismo es una cosa muy relativa y lo que aquí ha habido es una recuperación del principio de autoridad, que es otra cosa. Así, en 1995 decidió candidatear por un nuevo mandato. Porque Fujimori sabe gobernar, marca con un aspa los 2.95. Esta vez Fujimori se impuso sobre el diplomático Javier Pérez de Cuéllar. Aquietemos pues los corazones, olvidemos el pasado.
Pero quizá uno de los hitos más importantes en el segundo gobierno de Alberto Fujimori fue el rescate de los rehenes el 22 de abril de 1997. Recordemos que en diciembre del año anterior, terroristas del MRTA ingresaron a la residencia del embajador de Japón tomando como rehenes a 400 invitados. Al final se quedaron con 73. 4 meses después los militares lograron rescatarlos a todos. ¿Cómo? Practicando en esta réplica que fue construida exprofesamente en el distrito de Chorrillos. El 17 de diciembre de 1996, 14 integrantes del movimiento revolucionario Tupac Amaru, encabezados por el terrorista Néstor Serpa Cartolini, realizaron la última gran acción terrorista en el Perú, exigiendo la excarcelación de sus huestes. Y para el rescate se construyó esta réplica de la residencia, hoy convertida en un museo abierto al público, donde comandos del ejército ensayaron milimétricamente la incursión que inició bajo tierra. Se construyeron 4 túneles, el más largo de 197 metros, pero durante toda esta construcción se tuvo que prever puntos de control para poder tomar decisiones en el momento crítico. Uno de ellos es este, donde tenían una maqueta donde podían decidir qué hacer en caso la operación no resultara tan exacta como se había previsto. Este lugar llegó a utilizarse en su momento y fue por una decisión tomada aquí que 2 militares subieron al techo para controlar la zona donde los terroristas tenían todas las armas. Al final se convirtió en el segundo operativo más exitoso del mundo. El 22 de abril de 1997, esta explosión puso en marcha el operativo Chavín de Huántar. Constato efectivamente que hay 8 segundos desde el momento que ingresa hasta que se produce esa explosión. Todos los terroristas resultaron muertos. 2 militares perecieron y solo uno de los rehenes falleció. ¡Emocionado, presidente! ¡Perú es libre! Pero el éxito militar terminó opacado por la decisión del presidente de otorgar la amnistía al mayor Santiago Martín Rivas, cabeza del grupo paramilitar Colina. Jamás me he reunido con el presidente Fujimori, no lo conozco personalmente y nunca he tenido ningún trato con él. A Vladimiro Montesinos Torres sí lo conoció, de vista. Y además con denuncias por corrupción y presuntas esterilizaciones forzadas, Fujimori pasó de la luz a la oscuridad y su caída la marcaría su decisión de ser presidente por tercera vez. En la elección con acusaciones de fraude venció a Alejandro Toledo, pero su fin estaba cerca. Ocurrió 2 meses después, cuando el primer Vladivideo mostró la descarada compra de congresistas. ¿Cómo cae el gobierno de Fujimori? Cae porque Matilde Pinchi se tira un cassette de la oficina de Montesinos y al final termina eso en manos de Olivera, que saca el cassette de los $10.000 que le estaba dando Montesinos a Beto Puig. ¿Por qué se tira la señora Matilde Pinchi? ¿Por qué se tira el cassette? Por celos, ¿por qué? Montesinos ya no le estaba mirando con buenos ojos. Estaba más interesado por la gatita. Afirmativo. Esto así, los gobiernos caen así por estas cosas. Y la venganza de la enamorada desdeñada abrió la caja de Pandora. Aparecieron decenas de Vladivideos de políticos, periodistas y artistas recibiendo dinero o pidiendo favores al todopoderoso DOC. Siempre histriónico, Fujimori fingió buscar a su asesor. Él gobierna 10 años el Perú. Los últimos 5 años fueron nefastos. Su peor error fue decirle sí a Montesinos, que pedía que vaya a la reelección. Tanto su hermano Santiago como su hija Keiko dijeron en público que no vaya a la reelección. Muchos años después le pregunté lo siguiente a Santiago: ¿cómo me explica usted que una persona que pertenece a un clan de cultura japonesa le haya hecho más caso a una persona de afuera del clan de la familia que a uno de la familia? Y me dijo, no quisiera responder. Y es que para entonces Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori parecían uno solo. Y fue Kenji Fujimori, con su indiscreta cámara, quien expondría sus coordinaciones en el CIN.
tirando la peladita. Pelea al espejo, al espejo. Así como el absoluto sometimiento de la prensa al gobierno. El encanto del Chinito, ¿cuál es? Que es un don nadie que va en un tractor a Huaycán. A medida que estás en el poder, ese personaje se va diluyendo, se va diluyendo, se va diluyendo. Y al final se convierte en un personaje sentado con Montesinos con una corbata muy parecida. Con un pie en la cárcel, Alberto Fujimori aprovechó un viaje a Brunei para refugiarse en Japón, donde permaneció 5 años hasta que, inexplicablemente, viajó a Chile. Fue extraditado a Perú y sentenciado a 25 años por autoría intelectual de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta y a 7 años por el pago de $15 millones como CTS a Montesinos. ¡Soy inocente! Para algunos, el dictador, violador de derechos humanos que no pidió perdón a las familias de las víctimas. Para otros, el único presidente que asumió el costo de las decisiones que nos sacaron del terror. Alberto Fujimori falleció el 11 de septiembre de 2024 a los 86 años. Yo espero que la muerte de Alberto Fujimori pueda servir para convocar a una reconciliación nacional. ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanto enfrentamiento? ¿Por qué tanta atomización? Y tenemos que hacer una invocación a los líderes de los partidos, que primero sepan elegir a sus candidatos. Los diputados, senadores, gobernadores y alcaldes no son obra divina. Bueno, yo creo que hay lecciones que aprender con el legado ambivalente que nos deja Alberto Fujimori tras su muerte, ¿no? Mi experiencia personal, lo ratifico, es ambivalente también. Me tocó cubrir Palacio de Gobierno varias veces. Y es el presidente que efectivamente más viajó por el Perú. Recorrió todo el Perú, sacaba su libretita, tomaba nota y luego regresaba a esos lugares a inaugurar postas médicas, colegios, caminos. Ese es el recuerdo que hay en el núcleo duro del fujimorismo, pero no se puede mirar solamente las luces de un gobierno marcado por sombras muy siniestras, ¿no? Porque pretender hacer eso yo creo que solamente atiza la polarización que ha engendrado este otro movimiento político tan sólido, tan firme y que no tiene rostro visible, que es el antifujimorismo, ¿no? Porque ese lado B, el anverso de la moneda, está marcado por la corrupción rampante de su gobierno y por los delitos de lesa humanidad que se cometieron y por los que ha sido condenado, ¿no? Pero hay una visión pragmática que considera que los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en la lucha contra Sendero Luminoso pues eran los daños colaterales que tenían que existir para lograr la pacificación del país. Y en esa misma visión pragmática, la corrupción fue un mal menor frente a los logros de un primer gobierno exitoso, digamos, y que es lo que todos los fujimoristas ponderan y que creo que el país en general pondera. Pero, a ver, si seguimos cegados y mirando la historia solamente así, lo único que vamos a hacer es seguir pagando las consecuencias de lo que empezó ahí. El deterioro paulatino y sistemático de las instituciones del Estado, del equilibrio de poderes y de las garantías de una democracia sólida y firme. Porque lo que ocurrió el 5 de abril fue un golpe de Estado en toda regla. Y a partir del 5 de abril, Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos tomaron por asalto todas las instituciones del Estado y debilitaron hasta anular el equilibrio de poderes. Desde mi trinchera como reportera también padecí ese apetito de querer entronizarse eternamente en el poder, porque se compraron las líneas editoriales de los medios de comunicación, porque se creó la prensa ad hoc para destruir la reputación de los rivales políticos, la prensa chicha, para adormecer la conciencia crítica de los peruanos. Y yo no me iba a prestar para eso y 2 veces renuncié, porque no iba a prestar mi voz para ese plan que era perpetuarse en el poder con una prensa dócil que no denunciara, que no cuestionara y que se callara frente a las tropelías y la corrupción. Yo creo que aplacar esta polarización malsana empieza precisamente por no pretender morigerar esta parte de la historia hablando de errores cuando en realidad se trata de delitos muy, muy graves. Porque pretender
solamente ver las luces y no condenar con firmeza los golpes de Estado, la ruptura del orden constitucional, el debilitamiento institucional del que ya he hablado, lo único que hace es condenarnos a repetir esta historia, porque un aparato estatal copado por voces monocordes en sintonía con el gobierno de turno, muchas veces además coparlo con personas que no tienen la experiencia, que no tienen el perfil, entonces convierten a un aparato estatal, y lo estamos viviendo hoy, o nos estamos olvidando de eso, un aparato estatal absolutamente permeable a la corrupción y además incapaz, porque habrán algunas voces ahí que no serán suficientes para poder frenar los apetitos clientelistas y medradores del autoritario de turno. Porque al final del día, y creo que eso es lo que tenemos que rescatar, es que las dictaduras, los autoritarismos y los apetitos autoritarios tienen que condenarse, vengan de donde venga, sea de derecha o de izquierda. O es que el que está afín con mi forma política de pensar, miro para el costado y me hago el loco. Pero si el día de mañana viene un autoritario de izquierda radical, no nos olvidemos que Pedro Castillo intentó un golpe de Estado, un autoritario de izquierda radical, y se encuentra con un aparato estatal debilitado, como el que he escrito, difícilmente se le podrá hacer frente. Entonces yo creo que lo que tendría que pasar ahora sí es aprender y reaplicar lo bueno que hubo. No se puede cerrar los ojos frente a esto, pero sobre todo aprender y no repetir los mismos errores, porque ¿saben qué? Lo vamos a levantar y lo vamos a levantar más temprano que tarde. Quiero cerrar esto con un Antauro Humala que está haciendo campaña. Se está incendiando el Perú y hay candidatos pues, que están haciendo campaña. Y Antauro Humala hoy día ha estado haciendo campaña en el oriente peruano. Y ahora nos preguntamos, ¿es el fujimorismo lo mismo que el keikismo, o sea, el fujimorismo con Keiko Fujimori al frente? ¿Puede el movimiento que lidera Keiko Fujimori y que se desprendió del legado de su padre, capitalizando precisamente los aciertos de Alberto